Agenda para el territorio conurbado Otún-Quimbaya por Gonzalo Duque Escobar. Manizales, julio 4 de 2023. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. El territorio. En este territorio del trópico andino donde se asentaron los quimbayas conocidos por su orfebrería aurífera, con técnicas de metalurgia avanzadas y tejidos de algodón, aparecen dos de las capitales cafeteras ya conurbadas de facto entre Risaralda y Caldas, Pereira Dos Quebradas y Manizales Villa María, a las que se suman 4 municipios más que podrían beneficiarse de una moderna revolución urbana. Santa Rosa de Cabal, fundada en 1844 por Fermín López. Marsella, ubicada a 33 kilómetros al noroeste de Pereira, antes Villarrica de Segovia desde su erección en 1860. Palestina fundada en 1855 y Chinchiná fundada como San Francisco en 1857, que al igual que las anteriores también fueron poblaciones surgidas en desarrollo de la colonización antioqueña del siglo XIX. Hoy en día, a los vertimientos que ubican al Chinchiná y al Otún en el top 10 de los ríos urbanos más contaminados de Colombia, se suman la amenaza del cambio climático y la fragmentación social y espacial del territorio con sus pasivos ambientales en zonas de frágiles laderas. Ver de la aldea cafetera a la ciudad fragmentada, el desarrollo urbano y económico de Manizales y ecorregión cafetera, evaluación ambiental del territorio. Imagen. El área metropolitana centro-occidente, ANCO, y la subregión centro-sur de Caldas. La ciudad-región. Si a los habitantes de Pereira Dos Quebradas, que son 658,000, y a los de Manizales Villa María, que llegan a 525,000, sumamos los de Santa Rosa, Marsella, Chinchiná y Palestina, la ciudad-región entre las cuencas del río Otún y el río Chinchiná alcanzaría 1.356.000 habitantes, de ellos el 56% de Risaralda y el 44% de Caldas, aunque la cuantía subiría a 1.411.000 habitantes al añadir a la Virginia con 28.000 habitantes por pertenecer al AMCO y a Neira con 27.000 habitantes como municipio del centro-sur de Caldas, siendo así, además de requerirse la declaratoria del área metropolitana del centro-sur de Caldas, ¿por qué no crear el área metropolitana del Quindío con 6 municipios que aportan 510.000 habitantes y vincular a Cartago, que aportaría otros 135.000 habitantes para alcanzar en conjunto los 2.056.000 habitantes? Como referente, aunque Medellín es 1,8 veces más compacta que las capitales cafeteras, que son ciudades intermedias, pero de pequeño tamaño, Pereira, que tiene una densidad similar a la de Manizales, a quien supera al haber declarado su área metropolitana y por haber implementado el megabús. Ver eje cafetero Aeropuerto del Café y Ciudad Región, el modelo de ocupación urbano-territorial de Manizales y dinámicas y contrarrumbos del desarrollo urbano. Imagen, ciudad-región del eje cafetero y potenciales áreas metropolitanas en torno a Pereira, Manizales y Armenia. La revolución urbana. La importancia de la ciudad-región del eje cafetero consolidando las áreas metropolitanas en el marco de la Ley 1625 de 2013, que previene los nefastos impactos del municipio núcleo como condición previa es facilitar una moderna revolución urbana para conformar un gran mercado regional y generar mayor riqueza para resolver la precaria participación del Producto Interno Bruto regional y distribuir sus beneficios en el territorio, descentralizando la infraestructura social y productiva en beneficio de los municipios de la periferia sin menoscabo de su autonomía, en lugar de concentrar el Producto Interno Bruto regional en las capitales gracias a los modernos instrumentos del ordenamiento territorial que ofrece la ley sobre áreas metropolitanas.
Esta fórmula difiere de las posibilidades de una asociación de municipios donde las carencias impiden enfrentar el gran desafío de la planificación, de resolver la fragmentación socioespacial que propicia los guetos urbanos, haciendo el sistema de ciudades el nuevo motor del desarrollo económico. Ver, revolución urbana, desafío para el eje cafetero, la economía en la era del conocimiento y movilidad y modelo urbano. Imagen, delimitación del paisaje cultural cafetero y ubicación de las ciudades, según Sistema de Información Regional de Alma Mater y zona amortiguadora del Parque Natural Nacional de los Nevados, según el Parque Natural Nacional. La economía. El eje cafetero es un territorio de gran potencial cultural, económico y natural. Si en el eje Pereira-Manizales actualmente el turismo como campo presenta las mayores dinámicas de crecimiento, gracias al aviturismo y a la declaratoria del Patrimonio Cultural de la Humanidad para el paisaje cultural cafetero por la UNESCO en 2011, lo que se suma a los jolgorios, festividades y demás lugares turísticos del territorio. Las principales actividades económicas de este territorio son el comercio, la industria y la agricultura. En cuanto al agro, donde sobresalen la agroindustria cafetera, aguacatera y del plátano, además de la papa, los frutales de clima frío, las leguminosas, las hortalizas y los cítricos, aunque en el sector primario se suman otras actividades a menor escala como maderables, minería y actividades pecuarias. El desafío debe ser cómo implementar estrategias para migrar de la sociedad industrial de ayer a la sociedad del conocimiento. Evidentemente, un nuevo modelo educativo y la conectividad digital son las claves. Ver opciones de Caldas en medio ambiente, cultura y territorio, ciencia, tecnología y ruralidad en el POT de Caldas y una nueva sociedad, el desafío para un cambio sostenible. Imagen, el comercio, la agricultura y el turismo, los principales sectores del Producto Interno Bruto del eje cafetero, cuya participación a nivel nacional llegó al 4% en 2019. Dinámica del PIB. A nivel mundial, las áreas metropolitanas, al concentrar el 41% de la población urbana, son motores económicos que contribuyen con cerca del 60% del Producto Interno Bruto global. De ahí la importancia de la ciudad-región para la integración del occidente colombiano al propiciar la consolidación efectiva de una gran ciudad-región conformada por Cali, Medellín y el eje cafetero. Si la participación del eje cafetero ha presentado dos cambios, la pérdida de participación en el Producto Interno Bruto Nacional, dado que si en los 70 contribuía con el 7,1% en lo corrido del siglo, debido a su crecimiento promedio anual del 2,9%, que ha estado por debajo del consolidado nacional, solo aporta el 4%. Y segundo, si a finales del siglo XIX la actividad económica se soportó en el café, que entre 1950 y 1975 representó entre el 20% y 25% del PIB regional o el 4,5% en promedio entre 2001 y 2010, hoy la estructura de la economía regional depende del sector terciario al englobarse en actividades relacionadas con servicios y comercio. Ver dinámica económica del eje cafetero, corrupción, fragilidad institucional y costumbre, y de las vías 4G y 5G a los caminos rurales. Imagen. Vemos la participación del PIB en Caldas, Risaralda y Quindío entre 1976 y 2009 a nivel nacional. Tren de cercanías. Al recuperar la banca del antiguo ferrocarril de Caldas, se puede implementar un tren tranvía como tren de cercanías entre Manizales y Pereira como medio de transporte público integrado, verde y estratégico, con un impacto económico enorme que llegaría hasta Cartago y Armenia por ser parte del escenario ya conurbado de facto. Lo anterior que supone pasar del tren al tranvía en Villa María, Dos Quebradas y La Tebaida para no afectar las zonas urbanas de Manizales, Pereira y Armenia,
permitiría resolver la esclerosis en la movilidad relacionada con un crecimiento anual cercano al 10% en el transporte motorizado de las capitales cafeteras, soportado en carros y motos, mientras la longitud de la línea entre Puerto Caldas y Manizales, dotada de 11 túneles, fue de 117 kilómetros. No se encuentra información de Armenia, que partiendo de Pereira se hervía en nacederos con una extensión de 30 kilómetros hasta Quimbaya, desde donde continúa con 24 kilómetros para entrar a Armenia por el costado de la Tebaida. Imagen: planificación estratégica para la movilidad de Manizales, logística del transporte para la RAP del eje cafetero y corredor bimodal cafetero. Ficha técnica. Imagen: líneas del antiguo ferrocarril de Caldas en 1950 y estación Manizales del ferrocarril de Caldas inaugurada en 1927. La ruralidad. Dada la brecha de productividad de ingresos entre las capitales cafeteras y los medios rurales, además de políticas que den respuesta a temas como el derecho a la tierra, la sostenibilidad ambiental y la economía agropecuaria y agroalimentaria, para poner al día el reconocimiento político al campesino y a la campesina como sujetos históricos cuyos derechos se han vulnerado, se requiere diferenciar entre los espacios donde predominan las unidades agroindustriales de los asentamientos rurales donde impera un modelo de producción artesanal. Como referente, en Caldas, los habitantes rurales suman 190.000 contra 300.000 de las cabeceras y 450.000 urbanos de la capital. Lo anterior permitirá implementar una reforma agraria que le garantice al campesino acceso a la tierra y demás factores de producción mediante una política de ciencia y tecnología implicada con la cultura ancestral para soportar un modelo de producción autárquico que, complementado con la oferta de bienes certificados y servicios ambientales, salde esta deuda ya centenaria. A ver: ciencia, tecnología y ruralidad en el POT de Caldas, Colombia Agro y Nueva Ruralidad, y el campesino colombiano como sujeto histórico y multicultural. Imagen: Gini de la Tierra 2009 para Colombia y Caldas. Y necesidades básicas insatisfechas al 2012 en Caldas. Ecoturismo y paisaje cultural cafetero. Si el cultivo del café solo aporta el 0,8% del Producto Interno Bruto del país, dado que el turismo puede ser el 10% y generar 1 de cada 8 empleos, entonces se debería implementar el ecoturismo comunitario en lugar del extractivismo turístico, combinado con estrategias de formación en tecnologías blandas como aviturismo, culinaria, música y artesanías certificadas con denominación de origen, para preservar el Parque Natural Nacional de los Nevados y los ecosistemas cafeteros, permitiendo cerrar la brecha de productividad e ingresos entre ciudad y campo. Esta estrategia, que haría del paisaje cultural cafetero un factor de desarrollo soportado en los atributos que le reconoció la UNESCO, fortalece la economía autárquica tradicional campesina al incorporar ciencia y tecnología con cultura y medios ecosistémicos, y se apalanca con un programa de vías lentas que cruce poblados lentos, tal cual propuso hace años la Sociedad de Mejoras Públicas de Marsella, que quiso implementar una vía lenta entre Pereira y Chinchiná a lo largo de esta carretera que corta microcuencas que drenan al Cauca hasta llegar al poblado, para seguir por la cuenca del río San Francisco, por el Trébol, hasta Chinchiná y Palestina. Ver: el territorio caldense, un constructo cultural, Foro Ciudadano Ambiental 2023 y POT del río Chinchiná y paisaje cultural cafetero de Colombia y medio ambiente. Imagen: mosaico del paisaje cultural cafetero y mapa del paisaje cultural cafetero de Colombia. Un jardín deforestado. En la ecorregión cafetera, la gravedad de la deforestación se expresa en los
conflictos en el uso del suelo de los medios rurales señalados por el Sistema de Información Regional y Alma Mater en 2002 al señalar que, mientras la superficie apta para potreros es del 4% del territorio, hay coberturas en tal uso del 49% y aunque el potencial forestal de la ecorregión es del 54%, solo hay bosques en el 19% del territorio. Una situación similar se observa en los indicadores de Caldas. Ahora, para no repetir el ecocidio de los guaduales, cuya superficie en 200 años se redujo de 12 millones de hectáreas a 50.000 en todo Colombia, o con los bosques secos del país que, de una extensión de 9 millones de hectáreas, solo resta el 8% según el Instituto Alexander von Humboldt. Empecemos por preservar los escasos relictos de nuestras selvas nubladas que en Colombia llegaron a sumar 9,7 millones de hectáreas y de las que solo resta la cuarta parte para mitigar el riesgo de sequía y suministro de agua en las cuencas aferentes al río Cauca, mitigando la amenaza antrópica mediante acciones judiciales efectivas como también de protección, recuperación y adaptación al cambio climático. Ver agua y clima en la ecorregión cafetera de Colombia, cambio climático y sustentabilidad del territorio y red de veedurías ambientales de Caldas, carta abierta del 2022. Imagen la ecorregión cafetera, escenarios de cambio climático al 2100 y usos potenciales y actuales del suelo en el año 2000. Y la cultura campesina, la amenaza climática que conlleva ahora la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos que se traducirán en falta de agua y desastres naturales y en la pérdida de biodiversidad, la fragmentación de los ecosistemas por el incremento de la temperatura, exigen mitigar la amenaza del cambio climático en todo el territorio, priorizando la reforestación de cuencas mediante estrategias de ordenamiento territorial que resuelvan los conflictos entre uso y aptitud del suelo a partir de modelos participativos y concertados de reconversión productiva económicamente viables que se soporten en la apropiación social del territorio, pero también en la recuperación de la economía rural en lugar de apostarle a las aguacateras y con ello a la actual extranjerización de la tierra y a los modelados en áreas que deberían ser declaradas de interés ambiental por ser cuencas abastecedoras de agua. Al respecto, no se debe confundir la agroindustria de base química y extensos monocultivos con la agricultura autárquica tradicional campesina. A ver, agua pasó por aquí, Cate, que no la vi. El campesino colombiano como sujeto histórico y multicultural y centro-sur de Caldas, un territorio de esperanza. Imagen cafetal en monocultivo y con sombrío en la Federación Nacional de Cafeteros y el paisaje cultural cafetero y aguacateras con y sin rondas hídricas. Epílogo 1, lo ambiental. En lo ambiental, si bien el escenario de las transformaciones del medio muestra logros significativos en la tecnología del control de la erosión y la prevención de los desastres, como hábitat del territorio con sus guetos urbanos de estructura tuburizada, ubicados en las zonas de riesgo con grandes pasivos ambientales, constituyen lugares donde el tejido social casi ha colapsado, la sociedad se ha fragmentado y la pobreza extrema arrincona a las personas entre la informalidad y la delincuencia. Si le apostáramos a los ecoparques y a los ríos urbanos, se podrían implementar estrategias productivas vinculantes con opciones para los más pobres. Aquí la propuesta es que, además de abordar la adaptación al cambio climático, se descentralice la infraestructura periurbana popular para desarrollar ciudadelas autosuficientes como estrategia que, articulada a la capacitación en artes y oficios, posibilita el desarrollo del tejido social en las comunas de bajos estratos y en los corregimientos, favoreciendo además la movilidad autónoma al acercar la vivienda y el área de trabajo. Se equilibre el equipamiento urbano con obras sociales, culturales, recreativas y de servicios con recursos que se pueden financiar con la plusvalía urbana históricamente capturada por el mercado inmobiliario. Ver la adaptación de la ciudad del trópico andino, plusvalía urbana para viabilizar el POT de Manizales y retos del crecimiento en el eje cafetero. Imagen Manizales, el Cerro San Cancio, área de interés ambiental y cerro tutelar de la ciudad. Epílogo 2, lo social. En lo social,
Estas capitales, aunque pujantes y con una población amable y laboriosa, hoy no ofrecen alternativas para los pobres rurales y urbanos, donde la brecha educativa y de ingresos arrincona a una masa importante de desposeídos, afectada por las contradicciones que padecen las sociedades de consumo en los escenarios urbanos, razón por la cual se da el creciente deterioro social que se expresa en delincuencia juvenil, drogadicción y legiones de desempleados informales, o peor aún, en el 50% de los niños desnutridos según información del Foro por Caldas y más del 80% de población que padece hambre. Por lo tanto, a modo de propuesta, en lo social habrá que priorizar el desarrollo del capital humano y social sobre el crecimiento económico y generar una estrategia de capacitación en tecnologías blandas orientadas al ecoturismo, la gastronomía, el teatro, la música y la producción artesanal certificada con identidad territorial para los sectores más pobres de los medios rurales y urbanos, máxima ahora cuando los actores sociales han decidido apostarle a la sociedad del conocimiento como estrategia de desarrollo en un escenario donde la enorme brecha educativa existente debe ofrecer opciones para insertar a los menos favorecidos a la sociedad del conocimiento. Ver, educación, una visión prospectiva, rieles para el empleo cafetero y los guetos urbanos o la ciudad amable. Imagen, Barrio Bajo Andes en Manizales. Epílogo 3, lo económico. En lo económico, si bien en la década de 1920 el meridiano económico de Colombia pasó por Manizales, el que ahora cerca del 50% del Producto Interno Bruto regional se concentra en las capitales, solo refleja la pobreza del campo asociada a la enorme brecha de productividad e ingresos entre los sectores económicos de los medios urbanos y rurales. Y frente a la preocupante obsolescencia del sector industrial, tenemos la barrera del desempleo, cuya causa real parte del precario nivel de una educación de baja calidad y mal orientada que, por estar concebida para la sociedad industrial de ayer y no para la sociedad del conocimiento, no desarrolla el talento humano, constituyéndose en un freno estructural para acceder a la ciencia, la tecnología y la innovación, y en la causa del profundo cambio en la estructura del empleo, consecuencia de una revolución industrial cada vez menos intensiva en mano de obra. Por lo tanto, para esta dimensión, indudablemente, tras aplicar una estrategia educativa soportada en un nuevo modelo que vaya más allá de las ciencias, las matemáticas y el lenguaje, incorporando las artes, las ciencias sociales, la cultura y la formación del cuerpo humano, habrá que apostarle a la ciencia, la tecnología y la innovación imbricadas con la cultura para integrar los valores y saberes ancestrales al conocimiento, buscando reconvertir el aparato productivo, no solo mirando al campo, sino también la estructura de nuestra economía urbana. Ver ecorregión y bioturismo, logros y retos en la construcción del territorio y nuestro corredor logístico para el Plan Nacional de Desarrollo. Imagen, instalaciones de Cenicafé en Plan Alto. Epílogo 4, lo político institucional. Finalmente, en lo político institucional, si ayer, tras haber industrializado el café y construido el cable aéreo y el ferrocarril de Caldas, además de crear el departamento, la Cámara de Comercio y la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, y haber logrado que el meridiano económico de Colombia pasara por la región, tras haber creado el Instituto Universitario del Normal como apuestas educativas, también fuimos reconocidos como departamento modelo de Colombia en los actuales tiempos, además de la pérdida del liderazgo social y político que se evidencia en la gestión de los proyectos estratégicos de la región. La moral pública se ha venido derrumbando como consecuencia de una cultura de antivalores donde la corrupción campea. Si en lo político institucional la propuesta es sustituir la gobernabilidad por la gobernanza para fortalecer el Estado y apostarle a construir una democracia participativa nutrida en la civilidad como valor supremo de la cultura urbana, también se propone construir consensos regionales sobre proyectos estratégicos en el marco de una revolución urbana y de cara a la posición geoestratégica del territorio y apostarle a la adaptación al cambio climático
con enfoques socioambientales para los medios rurales y urbanos. Ver Manizales frente al ordenamiento urbano regional, Manizales más allá del arte y la cultura, y Pereira, la trasnochadora, querendona y morena, perla del otoño. Imagen, Bolívar desnudo y Bolívar Condo, y ecorregión Eje Cafetero. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia, socio honorario de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos y socio de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Manizales, julio 4 de 2023, documento del Museo Interactivo Zamoga. Portada, Nevado del Ruiz por Jaime Duque Escobar y Viaducto César Gavirio Trujillo de Pereira. Foto panorámica. Contraportada, Pereira Antigua en Consejo de Pereira.gov.co y Manizales en la década de 1920, Centro de Historia de Manizales. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Fuentes bibliográficas 1 de 3. Fuentes bibliográficas y de consulta 2 de 3. Fuentes bibliográficas y de consulta 3 de 3. Gracias.